Bien, pues estamos ya de regreso aquí en Es Noticia, estamos muy pendientes de lo que pasa en el norte, seguimos con Luis Carrasco en nuestro estudio. Dejábamos pendiente la pregunta de qué hay que hacer para mitigar esta situación en el corto, el mediano y en el largo plazo. Bueno, en el breve plazo hay que volver a la normalidad. ¿Cómo se hace eso? Hay que tener lugares de albergue para la gente. Rápidamente hay que crear eso y tener a las personas en buenas condiciones. Eso puede ser un albergue, pueden ser casas prefabricadas, en fin, decisiones que se tienen que tomar estratégicamente. Eso para sacar a la gente que está en los lugares neurálgicos, colegios, seguramente algunas instituciones, espacios que son importantes dentro de la ciudad, cosa de que a la brevedad sea posible llegar a tener una tranquilidad en el diario vivir. Eso en el más breve plazo, claro, y eso requiere también mucha mano de obra para hacer limpieza, sacar escombros, sacar barro, volver a habilitar caminos, casas, etcétera. Eso es lo más inmediato. Además, seguramente apoyo en temas psicológicos, de resiliencia. La gente está afectada, evidentemente debe sentir que está en un lugar inseguro y eso trae también un impacto en su vida, en un tema de calidad de vida. Ya a mediano plazo tenemos que pensar en que se debe hacer una evaluación de lo que sucedió, debe haber seguramente un diseño de cuáles van a ser las estrategias, qué es lo que podría evitar un nuevo embate de la naturaleza, y eso significa posteriormente construcción en obras civiles para encauzar hasta donde se puede el tema del río, encauzar todas las aguas que caen en quebrada, en fin. Luis, esto que tú nos planteas, esta pequeña hoja de ruta desde el corto, mediano y largo plazo, ¿fue la misma que se debió aplicar después de lo que ocurrió en el 2015? Es lo lógico, porque si estamos pensando que son fenómenos que están para quedarse, no podríamos tener el diagnóstico que hacen las autoridades locales de que en 2 años no hubo ninguna inversión mínima en términos de hacer alguna contención, por ejemplo, del río, ¿cierto? O por lo menos acciones que fueran en otra dirección. A lo mejor ya no son obras civiles, sacar a la gente de los lugares de mayor peligro. Si aquí estamos hablando de gente que estaba en las quebradas, son gente que está a la orilla del río, están a la orilla de canal, están en lugares de cauce. Entonces es evidente que ahí hay decisiones que uno tiene que priorizar, algunas más rápidas, algunas más fáciles, otras que requieren más dinero, mayor cantidad de profesionales, pero son cuestiones que tienen que estar en una carta GAN hasta un periodo en que uno pueda decir, bueno, estamos en una ciudad segura. Tú planteabas, y lo conversábamos también con una de nuestras conversaciones telefónicas, desde el punto de vista humano o desde el punto de vista de la integridad de las personas, la verdad que hay poco que lamentar, o nada que lamentar hasta el momento en Chañaral en específico. Y eso se puede de alguna manera aplaudir. Sí, bueno, en general lo que nosotros vivimos en emergencia en Chile tiene ese resultado, y eso demuestra que muchas cosas que no se dicen, la mitad del vaso lleno, claro, andan bien. Y eso tiene que ver precisamente con la organización de la gente, de las instituciones, y aquí uno tiene que hacer un reconocimiento a la ONEMI, a aquellos que hacen los programas de capacitación, trabajan con la gente. Uno entiende la otra parte también, ¿cierto? Que el alcalde requiere ayuda inmediata y requiere recursos y soluciones en el ahora ya. Pero hay cuestiones que también son importantes y permiten esto que estamos viendo, un aviso con bastante anticipación, acciones que permitieron que gente que estaba en lugares de riesgo pudiese salir con tiempo, que se designaran, entre comillas, estos colegios para albergar, que se esté pidiendo, ¿cierto?, se esté también analizando el tema del agua. En fin, son cuestiones que también van a aportar por el lado de la mitad del vaso lleno. Saludamos al alcalde de Tierra Amarilla. Queremos conocer cuál es la situación que se vive en ese lugar. Alcalde, buenas tardes. Buenas tardes.
¿Cómo están ustedes por allá? Bien, pues pendientes y preocupados por lo que pasa en la región en el norte de nuestro país en específico, y queremos conocer cuál es la situación que se vive en estos momentos en la comuna, cuáles son las zonas de riesgo y cómo también ha sido el comportamiento de la población. Bueno, los tocó nuevamente y quiero saludar en especial a toda la gente de mi comuna de Tierra Amarilla. Siempre como autoridad que me eligió por segundo periodo, la gente de la comuna de Tierra Amarilla estamos dando la cara y donde las papas quedan. De 3 días llevamos ya en terreno, desde que empezaron los chubascos acá en la comuna de Tierra Amarilla. Tenemos en el sector de la escuela F número 41 de Tierra Amarilla, 122 mujeres, 94 hombres, 24 niños, ese en zona de tema de damnificados, pero tenemos la escuela F número 41. En la escuela F número 42 tenemos 110 mujeres, 120 niños, hombres, 120 hombres, 20 niños. En el sector de Los Loros tenemos 57 mujeres, 62 niños, 20 hombres. Perfecto. Damnificados que los tenemos en la escuela. En el sector de Rodeo tenemos 4 mujeres, en la escuela de Rodeo 5 hombres, 5 niños, y hace en total una suma de 561 personas entre hombres, mujeres y niños en este momento damnificados que tenemos en los centros de ayuda, que los tenemos ahí a través del municipio, las escuelas municipales y rurales. No sabemos tampoco, para que la gente sepa y escuche la verdad, el alcalde Osvaldo Delgado, que siempre habla las cosas por su nombre y la verdad de las cosas. El gobierno todavía no se hace presente acá en la comuna de Tierra Amarilla. He estado llamando, a nosotros nos cooperaron con 3 rollos nylon, la ONEMI. Para mí fue una risión. Tierra Amarilla siempre lo ha pasado mal, las calles malas, el río malo. Aquí en el sector de cancha de carrera, desde las 8 de la mañana estamos en terreno, he dormido 2 horas, anoche a las 6 de la mañana me fui, y creo que el gobierno tiene que de una vez por todas saber que Tierra Amarilla ha entregado mucho para el país, mucho. ¿En qué aspecto lo digo? Y que me escuchen a nivel nacional. Tierra Amarilla es una zona minera que ha entregado mucho a la capital de Santiago, y hoy día vivimos en precarias condiciones. Se desbordó el río, se llevó todas las casas ahí en el sector de cancha y carrera, la gente lo perdió todo. El gobierno hizo unos aviones enviando el agua nuevamente. Yo no soy un ingeniero calculista, pero sí soy de acá. ¿Ah? Sí, alcalde. Sí soy de acá, de la comuna de Tierra Amarilla, y ahí tuvo el problema. Esa es zona roja, la gente está enfurecida en el sector de cancha y carrera. Se perdieron casas, menos mal que no se perdieron vidas, porque igual se dio la alarma bombero, carabineros antes, claro. Y se desbordó el río. Alcalde, uno entiende sin duda la situación que usted plantea y la angustia que usted plantea también ahí a la distancia, pero necesitamos también transmitir información en lo práctico y en las medidas que se van a adoptar para las próximas horas. Sabemos la cantidad de damnificados que hay, necesitamos saber cuál es la situación en cuanto a los suministros y cuáles van a ser los planes de contingencia para empezar a superar esta emergencia dentro de las próximas horas. Bueno, nosotros estamos en este momento en reunión con la empresa minera Carola, el Cobre, Atacama Constante, Minera Candelaria. Son nuestros vecinos mineros que nos están apoyando con maquinaria pesada. El municipio también arrendó maquinaria pesada para sacar el doble de ese sector de cancha de carrera, que la gente ahí en ese sector perdió todo. El centro de Tierra Amarilla, las casas también están anegadas. Estamos hablando de 60, 40 centímetros de barro, ya las camas no sirven. Tenemos un déficit de camas, de cocina, que la gente no tiene en este momento, se van donde sus hijas, donde sus hijos. Entonces lo que necesitamos, la realidad es la ayuda. Estamos haciendo un catastro también con la municipalidad con la asistente social de la municipalidad de Tierra Amarilla, y es lo que nosotros podemos abarcar. Tenemos el catastro de mucha gente, ahora hay parcelas acá en la comuna de Tierra Amarilla también, que Tierra Amarilla es largo angosto, militamos hasta el límite con Argentina, y en el sector de Los Loros, el Valle, también los caminos están cortados, porque acabo de hablar yo con el gerente de Caserones, que me dice que para arriba las quebradas no podemos pasar nosotros, a Los Loros no podemos pasar, al Valle no podemos pasar.
nos están mandando información telefónica y por correo. Perfecto. Pero, dígame. Sí, alcalde, no, quiero agradecer los minutos que ha tenido para compartir junto a nosotros. No, yo agradecerle a usted porque siempre dan la noticia oportuna y decirle a las autoridades, de una vez por todas, hay que erradicar a la gente del sector de Cancha y Carrera, de una vez por todas, hacerle viviendas dignas y para que no esté pasando lo que hoy día lamentamos. De todas maneras. Alcalde, empatizamos con su situación, por supuesto un saludo a la distancia y vamos a estar muy pendientes, estamos muy pendientes con lo que pasa en el norte de nuestro país. Sabemos que tiene que seguir trabajando ahí en la situación. Perdimos el consultorio también de Tierra Amarilla, está negado, estamos trabajando en una oficina, en una sede social en el sector de Luis, perdimos el estadio, perdimos el parque de Tierra Amarilla, también perdimos bastantes cosas que una lo ha costado lucharla. Por eso le digo yo al gobierno, hoy día el gobierno tiene que ponerse las pilas ya y dar soluciones concretas, cosas concretas quiere la comunidad de Tierra Amarilla. Tierra Amarilla ha entregado mucho al gobierno central. Bien, pues alcalde, gracias, que tenga una buena jornada en la medida de lo posible. Muchas gracias a usted. Al alcalde lo dice, estamos con Luis Carrasco, y lo dice, es momento que se pongan las pilas y que tengamos viviendas dignas y que nos hagamos cargo. Y mira, el sentimiento que transmite, devolverle lo que Tierra Amarilla le ha entregado incluso a la zona central, entendiendo que desde acá se toman decisiones que son relevantes también para estas comunas. ¿Cuál es tu impresión? Pensando también que son sectores mineros. Entonces, claro, Tierra Amarilla en específico. Claro, de alguna forma el dinero llega a la zona central y no se ve reflejado en esas localidades que son muy pobres. Bueno, él nos entrega varios datos, que es un sector que definitivamente el desborde se llevó las casas, hay 561 albergados, el centro de la ciudad con casas que tienen 20 centímetros, dijo aproximadamente, de barro. Bueno, ¿cuál es la situación para seguir evitando que se agudice o profundice la situación de emergencia que ya se vive ahí? Bueno, él mismo dice y habla de erradicar ciertos riesgos, ¿cierto? Claro. Y en esta cuestión tiene que ver precisamente con el cambio de ubicación de las casas. Tiene que ver precisamente que son cuestiones mayores y son dolorosas, porque muchas veces son gente que ha vivido muchísimo tiempo en un lugar y no está dispuesto a cambiarse, pero en la medida que estemos en los sectores de mayor riesgo van a estar sucediendo este tipo de cosas. Y fíjate que es sintomático, lo mismo que veíamos en Chañaral, el consultorio afectado, que precisamente el que debiera ser al último afectado. Bueno, entonces, en Chañaral hablábamos del hospital. Claro, incluso. Entonces debieran estar en sectores mucho más seguros y eso tiene que ver con ordenamiento territorial y el tema de un consultorio no tenemos que preguntarlo mucho, te das cuenta, ahí no hay personas, se podría colocar en un lugar más seguro y tenemos que pensar en todas las instituciones, bomberos, carabineros, que no pueden ser los primeros en estar afectados. Ahora, estamos pensando también que por mucho que nosotros hagamos evaluaciones y hagamos estudios, se diseñe ciertas soluciones, se implementen soluciones, uno no puede ir contra la naturaleza. Entonces hay cuestiones que van en la medida de lo posible. Por lo tanto, son cuestiones que uno tiene que evaluar en su justa dimensión y cómo podemos bajar el riesgo. Cuando tú me hablabas de mitigación, cómo podemos bajar, ¿cierto?, ese impacto, pero muchas veces no va a ser cero. Claro. Entonces, aun cuando haya prevención, no, el riesgo sigue siendo riesgo. Volvamos a una cuestión básica. Puede que haya habido algunas preparaciones aquí y algunas acciones que eran importantes, pero a lo mejor estaban para responder a 50 milímetros de agua y no a 135 milímetros de agua. Por lo tanto, aquí hay una cuestión muy importante y también hay que prever si esto va a estar en el futuro con golpes que superen los 150 milímetros. Bueno, entonces vamos a tener que hacer otro tipo de diseño, otro tipo de implementación, porque lo que tenemos o lo que estábamos haciendo no va a servir. Pero ahí quiero volver a lo que hablábamos cuando estábamos ahí preocupados de Chañaral, cuando señalan que esto pasó en el 2015 y el mismo alcalde nos dice, bueno, y aquí finalmente después de lo del 2015 se aprendió poco porque desde el gobierno central no se hizo mucho para evitar una situación como la que se podía eventualmente repetir y que ocurrió justamente en las últimas horas. Finalmente también hay una decisión política que involucra recursos e involucra voluntad para finalmente tomar decisiones que son de largo plazo y lo pregunto no solo por lo que pasa, por ejemplo, aquí en Tierra Amarilla, que el alcalde decía, bueno, hay que sacar a la gente que vive muy cerca del río, porque el río se desbordó y estas casas finalmente no van a ser, no es posible volver a habitarlas. Pasa también en las quebradas en Valparaíso, cuando la gente vive muchos años en esos lugares, saben que es zona de riesgo y finalmente es muy difícil sacarlas de ahí también. Hay
algo que pasa con la autoridad desde el punto de vista de entregar recursos desde la voluntad política para finalmente mitigar el riesgo. Bueno, también hay todo un tema que tiene que ver precisamente con la posibilidad jurídica que nos da nuestra propia Constitución para hacer eso. Muchas veces, si está el tema de riesgo latente, es posible que nosotros saquemos a una persona mirando el tema de la posible muerte o las posibles pérdidas. No obstante, en otras condiciones es muy difícil hacer eso, a no ser que haya una suerte de línea que nos permita ir entendiendo de que vamos a ser capaces de sacar a una persona aun cuando ella no quiera. Porque esto pasa también acá. Es cierto que a una persona la sacamos y en una semana tenemos a otra familia o a la misma familia en ese mismo lugar. Entonces también hay cuestiones que tienen que ver con un marco jurídico, un marco de más largo plazo, y también entender que aquí está en juego también el autocuidado y el entender qué es lo que está sucediendo. Esto también habría que ser muy claro. Esto no es tan, hay gente que resuelve diciendo, mira, esto es un problema del gobierno. Esto es un problema de todos, que tiene que ver con autocuidado, tiene que ver también con cuestiones macroorganizativas, que tienen que ver, por ejemplo, con la autonomía que debe tener una intendencia y las mismas comunas y los recursos que debieran tener esas mismas comunas para poder reaccionar en los primeros días. Y si entendemos que escalonadamente eso no es posible, debiera llegar, ¿cierto?, con la velocidad que puede llegar desde el nivel central. Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo en esta primera etapa? Estamos hablando de una comuna que tiene que esperar a que le manden un rollo de plástico días antes. O sea, ni siquiera esa comuna tenía en su preparación un rollo de plástico, ¿cierto?, que es un elemento que ayuda para que no ingrese el agua. O sea, estamos hablando de una comuna que tiene este tipo de problemas, pero no tiene ninguna maquinaria pesada o semipesada para hacer una suerte de taco o cambiar el curso de un agua. Bueno, ahí son todas estas cuestiones interrogantes, pues si finalmente, lo que dice él, nosotros le hemos dado mucho al nivel central, pero finalmente no hemos tenido respuesta. Bueno, tenemos que decir, bueno, que también que tenemos que descentralizar, una cuestión que se ha venido debatiendo en el país hace muchísimo tiempo. Entonces, es mucho más cercano un intendente con respecto a las comunas y es mucho más cercano el alcalde con respecto a la localidad. Y eso también habría que entenderlo porque en algunas comunas que sí hay más dinero, no está dentro de la planificación, ni siquiera está enunciado el tema del riesgo, ni el tema, ¿cierto?, de los terremotos, de los planes de emergencia y de los temas de las lluvias. Entonces, es un tema que ya tiene que estar en la planificación, tanto familiar, local, comunal, regional y nacional. Luis, para poner en perspectiva, en estos lugares de la zona norte de nuestro país, en Atacama, también en la región de Coquimbo, pero ahí es donde se han visto los principales estragos, en la región de Atacama cayó más agua de lo que incluso esperábamos. Cayó agua en pocas horas, incluso que no cae durante un año completo. Por lo tanto, es una situación desde el punto de vista climatológico inusual, nueva, un fenómeno que de verdad se repite muy poco, o no sabemos si que en el futuro se va a seguir repitiendo, pero al menos inusual. Desde ese punto de vista, entendiendo la magnitud del fenómeno, finalmente los daños son proporcionales a la situación, es decir, ¿son tantos o finalmente podemos ver el vaso medio lleno? Porque finalmente para un fenómeno de este tipo no estamos lamentando vidas, al menos en la región de Atacama. Mira, dentro de la academia uno hace estudios comparativos sobre realidades de otros países, mejores mirado desde la perspectiva desde el ingreso, peores desde la perspectiva del ingreso. Chile muestra un alto nivel de organización. Efectivamente, nosotros somos muy críticos con respecto a los resultados, pero es evidente que este mismo nivel de emergencia en lugares incluso hasta más preparados que nosotros, muchas veces traen mayor cantidad de muertos, mayor cantidad de damnificados. Entonces también hay una cuestión de medir esto en la justa proporción.
yo creo que debe haber una cuestión más de fondo en términos de reducción del riesgo. Se le tiene que dar un estatus superior precisamente a las organizaciones que manejan el riesgo en este país. No puede ser simplemente una oficina de emergencia, tiene que tener un rango. Ya estamos acostumbrados, nosotros dos nos vemos todos los meses con alguna emergencia en Chile. Y para las malas noticias. Claro, y para las malas noticias. Entonces tenemos que darle un estatus superior. Esto tiene que ser obligatorio. Tenemos que hacer un cambio de cultura. Ese cambio de cultura tiene que entrar por la educación, tiene que entrar en la prebásica, en la enseñanza básica, media, después en el trabajo. Tenemos que ser un país, ¿cierto?, que esté dispuesto a hacer cambios con respecto a este tipo de situaciones. Y como te digo, en el gobierno local, que es muy poderoso, que son los alcaldes, también tiene que estar dentro de sus prioridades la capacitación, preparar a la gente y buscar lugares de tratamiento que no sean los de mayor riesgo. Luis Carrasco, muchísimas gracias por acompañarnos en esta cobertura. Hemos estado una hora muy pendientes de lo que pasa en la región de Atacama. Gracias por tu tiempo. Gracias a ti. Y nosotros vamos al regreso. Es noticia toda la información de lo que pasa en el norte y por supuesto el resto de las noticias de Chile y el mundo. Volvemos.